Actividad número 9. Reglas de registro contable. Introducción. Para comenzar esta actividad, identificaremos 3 reglas de registro contable, las cuales son sustentadas por acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable. Las reglas específicas de registro y valoración de patrimonio, normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y normas y metodología para la determinación de los momentos contables los egresos. El objetivo de esta actividad es analizar las reglas de registro contable. Es importante porque primero es de observancia obligatoria entre los entes de gobierno y segundo, para no caer en omisiones que perjudiquen al ente público respecto de la forma en que presente su información financiera y presupuestal. Para lograr esta actividad nos hicimos ciertas interrogantes, las cuales son: ¿por qué las reglas de registro contable son de observancia obligatoria y ¿realmente contribuyen las reglas de registro contable a generar información confiable, útil y oportuna para la rendición de cuentas, transparencias y laborales de fiscalización? Norma y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos. Esta norma fue emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Su última reforma es del 27 de septiembre del 2018. En ella se establecen los momentos contables del registro de los ingresos. Estos son estimado, modificado, devengado y recaudado. En el estimado se deberá de reflejar lo previsto en la ley de ingresos. En el modificado se refiere a las adecuaciones presupuestarias derivado de los incrementos, decrementos previstos a la ley de ingresos. El devengado es cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los ingresos y el recaudado se refiere a lo que efectivamente se cobró. Para el registro del tratamiento de los momentos contables existen varios criterios. Entre ellos se encuentran los siguientes. Los impuestos deberán de registrarse en lo que refiere al momento devengado y al momento recaudado en la percepción del recurso. Otro criterio se refiere a los derechos. De igual forma, el momento devengado y el momento recaudado deberán de registrarse al momento de la percepción del recurso. Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Zenaida Domínguez Castañeda, pertenezco al equipo número 9 y esta es mi participación sobre las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. Estas reglas específicas del registro y valoración del patrimonio surgieron a través de un trabajo profesional y técnico de los integrantes del CONAC, y para ello se basaron en las mejores prácticas tanto internacionales como nacionales. Las reglas a las que hace referencia la Ley de Contabilidad se integran de la siguiente manera: por los antecedentes, reglas específicas del registro y valoración del activo, reglas específicas del registro y valoración del pasivo y las reglas específicas de otros eventos. Si revisamos estas reglas, se entiende que es de suma importancia reconocer, evaluar los activos y pasivos en los diferentes entes públicos, ya que de esta manera se conocerá el valor de la hacienda pública. En el listado podemos observar los elementos que componen dichas reglas y cómo éstas se dividen en conceptos contables y jurídicos. Algunas de las reglas tienen sus propios elementos a considerar para un registro y presentación de la información. Buenas noches, mi nombre es Ada Fabiola Zabaleta Castillejos. Soy integrante del equipo 9. El tema que me tocó exponer: normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. Con el fin de llevar el control del presupuesto de egresos, en cuentas contables se señalan 6 momentos contables del gasto. Gasto aprobado: es el que refleja la asignación presupuestaria anuales comprometidas en el presupuesto de egresos. Gasto modificado: es el que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
Gasto comprometido. Es el que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes, servicios u obra o ejecución de obra. Gasto devengado. Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra oportunamente contratada, así como las obligaciones que se derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Gasto ejercido. Refleja la emisión de una cuenta por liquidar, certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Gasto pagado. Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concretan mediante el desembolso del efectivo u cualquier otro medio de pago. Gracias. Omisiones de las reglas de registro contable. Ejemplo 1. Las omisiones a las reglas de registro contable pueden tener un gran impacto y afectación en la información que se presenta en los estados financieros, y esto haría que la información fuera poco fiable. El ejemplo que yo presento es sobre una auditoría que se realizó en la Cámara de Diputados de los bienes inmuebles que tiene el gobierno en el año 2013. En esta auditoría se detectó que existe una diferencia entre las cifras reportadas del resumen de sus movimientos y saldos de mobiliario y el valor total que presentan en el estado financiero. A mi punto de vista, considero que esta es una omisión de algún tipo de mecanismo de registro, incluso de las matrices de conversión, para llevar un registro correcto de los inmobiliarios, lo que afectaría a la regla específica de registro y valoración de activos, en lo que sería activos intangibles. Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta actividad realicé una tabla comparativa sobre las omisiones a las reglas de registro contables, en donde pude observar que las sanciones que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental son aplicables tanto a servidores públicos como a toda persona que maneje o aplique recursos públicos federales. Dichas sanciones se aplican cuando hayan sido quienes directamente ejecutaron los actos o incurran en las omisiones que las originaron, y que por la naturaleza de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, quien haya causado un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente será sancionado con una pena de 2 a 7 años de prisión y una multa de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo general vigente. Los actos u omisiones que impliquen incumplimiento serán sancionados por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la que en su artículo 57 señala que se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos, alterar los documentos que integren la contabilidad de la información financiera, no realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta ley con información confiable y veraz, cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública o el patrimonio de cualquier ente público, y estando dentro de sus atribuciones no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico. Y por último, no tener o no conservar en los términos de la normativa la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y gastos de los entes públicos. Las sanciones a que se refiere esta ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil, que en su caso lleguen a determinarse por las autoridades competentes. Gracias. Mi nombre es Dirce Azucena Méndez Sayas,
me tocó hablar sobre las omisiones a las reglas de registro contable. Primero, hablaré acerca de la descripción de la omisión. Cuando, por razón de la naturaleza de sus funciones, tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o información que traiga daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente. La fuente es de la Auditoría Superior de la Federación. Por último, hablaré de la interpretación de por qué se produjo y cómo solventarla. Este tipo de situaciones se puede presentar por mero descuido o con toda la intención. Esta falta es considerada como infracción grave. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la LGCG, quien haya causado un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente correspondiente será sancionado con una pena de 2 a 7 años de prisión y una multa de 1,000 a 500,000 días de salario mínimo general vigente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia Madrigal. Estoy en el equipo 9 y en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las herramientas para llevar a cabo un registro contable. Vamos a hablar acerca de lo que es el plan de cuentas y las matrices de conversión. Y bueno, como lo veníamos mencionando desde el trabajo anterior, un plan de cuentas es un clasificador, como la misma palabra lo dice, de cuentas, que nos ayuda a registrar todas las operaciones que realiza un ente público de forma ordenada y sistemática, para poder obtener así los registros contables de forma armonizada, de acuerdo con los lineamientos que nos dicta lo que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, o mejor conocida como la CONAC. El plan de cuentas tiene que reflejar todos los ingresos, todos los gastos, los activos, los pasivos. Todo esto es para que cualquier usuario pueda entender de forma clara la información que presenta el ente público. Bueno, dentro de los requisitos que debe de reunir un buen plan de cuentas son 4 puntos. Empezamos por lo que es la sistemicidad. Esto es en el ordenamiento que debe de elegir previamente un criterio para su organización. El segundo punto es la flexibilidad, es decir, que tenga la capacidad para integrar nuevas cuentas. El tercer punto sería la homogeneidad en los agrupamientos practicados para preparar los informes contables. El punto número 4 y por último es la claridad, es decir, evitar toda costa la realización de imputaciones erróneas. Otra de las herramientas importantes que debemos de mencionar son las matrices de conversión, que ayudan a clasificar la información en tablas para llevar a cabo un registro. Todo esto es de manera que pueda identificar la relación que existe entre cada una de las partidas por objeto, tipo de gasto, ingreso y nuestro método de pago, ya sea que fue con cheque, transferencia o en efectivo. Con las matrices de conversión vamos a poder hacer asientos por partida doble. Por ejemplo, si a mí me pagan con un cheque, yo poder anotar también a la vez en qué cuenta ingresó el dinero. Interpretación y relevancia de las reglas de registro contable estudiadas en esta unidad. Dentro del marco conceptual de la contabilidad gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable, encontramos que las reglas de registro contable son sumamente importantes, ya que están enfocadas a proporcionar una herramienta a los entes públicos, el cual facilita el registro de las operaciones. Las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio se clasifican en jurídicos y contables, considerando como un acuerdo donde se fijan distintas características y elementos de la hacienda pública y patrimonio. En la metodología para la determinación de los momentos contables de ingreso, se registran los presupuestos por etapas clasificadas en ingresos, estimado, modificado, devengado y recaudado. Por otro lado, la metodología para la determinación de los momentos contables del egreso busca llevar a cabo el control del presupuesto de egresos y cuenta con 6 momentos contables del gasto: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido.